Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué otras áreas de trabajo hay aparte de la programación. Mucha gente que apenas va a estudiar su carrera en ingeniería o que va a graduarse se pregunta si solamente está la parte de la programación para que se puedan dedicar. Y la verdad es que hay muchísimas otras áreas en las que uno puede trabajar y no necesariamente necesitas programar, pero sí estar trabajando en la industria de la tecnología. Por supuesto, si lo que a ti te gusta es programar, pues obviamente hay un rango muy grande de opciones, tanto programador de aplicaciones, de sistemas, de servicios, de sitios web o de diseño, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos perfilarnos o qué otras áreas hay aparte de las de programar. Si lo que a ti te gusta es obviamente trabajar con la tecnología, pero a lo mejor no es tu hit de estar programando. Entonces, si hay forma de convivir, si hay forma de seguir estando en esta industria y no necesariamente programando. A mí me gustaría conocer si a ustedes les llama la atención otra cosa además de la programación, por ejemplo, bases de datos, redes, sistemas, administración, etcétera, que son áreas en las que no necesariamente tienes que tocar el tema del código, sino ya es manejar otro tipo de sistemas, infraestructura, dispositivos que también pues obviamente tienen su complejidad y que conviven también con esta área de programación. Entonces vamos a empezar con el que está más de moda y es el tema del área de los cloud services o los servicios en la nube. Con servicios en la nube me refiero a el poder trabajar con plataformas como por ejemplo Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure y otras más. Entonces, ¿qué clase de trabajos o qué clase de actividades podemos encontrar en esta industria? Bueno, el tema de los cloud services se enfoca también una parte en el desarrollo, pero otra parte, por ejemplo, también en la parte de arquitectura. Creo que ya hemos hablado un poco anteriormente de qué hace un arquitecto, pero un arquitecto lo que hace es tener una visión general de una solución. Entonces, imagínense que quieren montar un sistema bancario en una nube, cualquiera de las que les comenté. Entonces un arquitecto lo que hace pues, es perfilar de una forma global o completa, integral, una solución que incluya tanto la parte digamos del hardware, tanto la parte de el software, la parte de redes, bases de datos, conectividad, performance, también alta disponibilidad, etcétera. Entonces digamos el trabajo de un arquitecto es pues como su nombre, como lo pensemos, como un arquitecto tradicional de un edificio, pues te hace el diseño, te hace las recomendaciones, qué materiales necesitas, cuál es la distancia entre las paredes, de qué material debe estar hecho, cuántas columnas debe haber en tu edificio, etcétera. Toda esa parte, pues digamos, un arquitecto, valga la redundancia, para que al final quien implemente, ya sea un consultor, un ingeniero de infraestructura, pues transforme esos planos o esa idea o ese diseño ya en algo tangible. Otro de los roles muy populares que se está haciendo es trabajar en el tema de servicios administrados con el tema de servicios en la nube. Entonces aquí es un poco más de cómo administras, por ejemplo, para algunos clientes o incluso dentro de tu propia compañía, cómo administras los servicios o los recursos disponibles. No necesariamente tienes que programar, sino tienes que aprender cómo, por ejemplo, crear máquinas virtuales, cómo mantenerlas, cómo asignarles recursos, quitarles recursos, cómo aprovisionar o desaprovisionar temas de almacenamiento, etcétera. Entonces son tareas un poco más dirigidas al tema de administración y gestión ya de recursos y que también involucra conocer mucho la parte tecnológica, pero sin llegar a tocar código o que te dediques completamente a programar, porque pues no es la idea principalmente de este tipo de roles. Si nos pasamos por ejemplo al tema de redes, también es un abanico muy amplio en el tema de qué posiciones o qué roles o qué actividades se desempeñan dentro de esta área. Recuerden, en el tema de redes, pues esto abarca tanto la parte física, pues prácticamente todas las 7 capas, ¿no? Entonces tenemos tanto la parte física, que es decir, pues la parte eléctrica, un administrador o un ingeniero eléctrico
puede trabajar en esta parte. Puedes trabajar tanto la parte de infraestructura, es decir, con los appliances, por ejemplo con Cisco u otras marcas. Tú aprendes a conectar estos dispositivos, a configurarlos, a asignar IPs, a configurar los servicios DNS, DHCP, el nateo, etcétera. También puedes trabajar como un arquitecto. El arquitecto pues, obviamente es el que diseña cómo va a estar la red, ya sea para un cliente o dentro de una misma organización. Puede haber un arquitecto de red, está la gente que implementa ese diseño, está la gente que administra todo el servicio de red, que no necesariamente es comprar un Infinitum o un pequeño modem, sino a veces es el hecho de que hay varias oficinas y tienes que configurar, por ejemplo, que una misma red trabaje en todas las oficinas, que estén segmentadas, que estén correctas las VLANs, que estén correctas las IPs, las redes internas, que estén segmentado el tráfico, por ejemplo, que hayan balanceadores de carga, balanceadores de red que te permitan distribuir cargas de red en sistemas donde es crítico que haya alta disponibilidad o lo que le llaman Quality of Services, para que no haya ningún otro tipo de tráfico que interrumpa la comunicación entre, por ejemplo, un centro de datos con un sistema bancario, por así decirlo. Típicamente en muchas empresas está toda la parte de soporte o el área de soporte. No necesariamente lo que tú haces es reparar computadoras o resetear passwords, sino le das soporte al servicio, a los servicios que entrega una empresa, en donde pues tú tienes que administrar tanto la parte de infraestructura como la parte de aplicativo como la parte del servicio. En la parte de servicio pues obviamente es el tema de todo el ciclo de un servicio en modo de ITSM, la parte de la operación, cómo se administra, a quién tienes que redirigir, por ejemplo, cómo trabajas con la mesa de ayuda, pues para canalizar las solicitudes de los usuarios. Es decir, es un modelo completamente diferente, enfocado justamente a ofrecer un servicio a la operación y la administración. Y en este caso tú convives no solamente con la parte obviamente de infraestructura y de tecnología, sino también con la parte ya de los usuarios finales, quienes están usando estas soluciones, muchas veces empresariales por así decirlo, pues para que funcionen correctamente y tú sepas cómo canalizar cualquier problema o cualquier desvío en el servicio. Puedes llegar a ser, por ejemplo, un administrador de bases de datos, que es el que se encarga, pues como su nombre lo dice, de administrar las bases de datos de la organización o incluso de los clientes. Entonces, un administrador de bases de datos pues, se encarga principalmente de montar infraestructura, montar las bases de datos y pues saber que los aplicativos estén conectados, estén funcionando correctamente, hagan sus consultas y en la medida de lo posible tratar de optimizar todo el trabajo. Mucha de la parte de base de datos es la optimización. Entonces, ¿cómo optimizas, por ejemplo, los logs que se van generando de las bases de datos o la misma información de las tablas y las relaciones, etcétera? Es a tu cargo toda esa responsabilidad de que las bases de datos, que muchas veces en muchas organizaciones son aplicaciones críticas, porque pues puede ser que ahí en una base de datos esté guardada la nómina, que esté guardado el core bancario de un banco, que esté guardado las transacciones de un supermercado, un centro comercial, etcétera. Entonces tú tienes a tu cargo la administración de toda esa parte de la infraestructura, no necesariamente de los aplicativos que están bajo ella, pero sí es tu deber administrar las bases de datos, en donde no necesariamente vas a hacer programitas para hacer consultas, pero sí tienes que tener un proceso de mantenimiento, de aprovisionamiento y de calidad, pues porque las bases de datos en muchas de las ocasiones, si no están creadas correctamente, pues el performance o el rendimiento va a ser muy bajo. Otra de las grandes áreas en las que podemos trabajar, y no necesariamente tiene que ser código, es la parte de seguridad. Entonces, en muchas organizaciones hay muchas empresas que dan servicios de seguridad, en el cual pues típicamente lo que tú haces es trabajar de forma agnóstica a algún aplicativo o alguna plataforma, sino que deriva de varios niveles. Incluso puede ser desde la seguridad física, es decir,
cómo implementas esquemas de seguridad para que, por ejemplo, los empleados de una empresa puedan autenticarse para saber que ellos son quienes están entrando al edificio. Puede ser desde esa parte, puede ser la parte de biométricos, de cómo autenticas, por ejemplo, en las computadoras, que los inicios de sesión sean correctos y sean seguros. Por ejemplo, no solamente a implementar opciones de password seguro o que tenga una determinada longitud de caracteres, sino también, por ejemplo, implementar esquemas de autenticación, por ejemplo, en el dispositivo móvil. Entonces, todos esos son esquemas, son políticas y son actividades que se realizan desde la parte de seguridad, y no necesariamente tienes que tocar o saber programar, sino tienes que tener los conocimientos de qué esquemas se requieren, qué políticas se necesitan implementar y cuáles son las soluciones que requieres o que se adecúan más a la necesidad que te están solicitando. Y por último, quizá una de las aspiraciones más grandes para cualquier persona que trabaja en el área de tecnologías, ya sea de una empresa o de una compañía que es proveedor o que crea productos, es obviamente estar en la parte del liderazgo de la tecnología, que muchas veces nos referimos a él como el CIO, el Chief Information Officer. Es el director del área de tecnología de una empresa o muchas veces de una empresa que desarrolla productos. Entonces, a su cargo están todas las áreas que ahorita les comenté muy brevemente, incluida la del desarrollo. Entonces, un CIO es el que se encarga de tener la visión de cómo estructurar la parte de seguridad, cómo debería manejarse la base de datos, cuál es el esquema para poder tener un sistema de red seguro y que le dé servicio a todos los usuarios, un sistema de soporte, cómo va a funcionar la mesa de ayuda, bajo qué procesos y estrategias, y por ejemplo cómo va a funcionar un área de desarrollo o qué aplicativos debería desarrollar esta área y cuáles debería adquirir la empresa por parte de un proveedor para, pues obviamente, simplificar tareas que muchas veces no hacen falta, no son necesarias para volver a desarrollarse. Entonces, estos son otros aspectos dentro del área de la industria de las tecnologías de la información, en donde no necesariamente necesitamos aprender a programar o necesitamos programar todo el día. Hay muchísimas otras áreas que tienen que ver, como lo vimos, de infraestructura, bases de datos, redes, seguridad, soporte, mesa de ayuda, etc. Entonces, me gustaría que me contaran si ustedes en su trabajo realizan o trabajan en algunas de estas áreas adicionales que les estoy comentando. Me gustaría también que me dijeran si ustedes piensan dedicarse, por ejemplo, solamente a programar o estarían interesados en conocer cómo estas áreas, cómo funcionan, si algo les llama la atención y si a lo mejor han buscado posiciones o trabajos que se asemejen un poco más a este tipo de áreas y no tanto a la de programación. Espero les haya gustado este video, no duden en comentarme, en dejarme sus dudas. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal para recibir más videos como este y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.